quedan ustedes el concepto de la inscripción inicial. ¿Cuál es el concepto de la inscripción inicial? Es el acto de matriculación en virtud del cual se otorga derecho real de dominio a su primer tenedor, asignándose un código de dominio, que es la patente, habilitándose un legajo B en el registro de radicación y expidiéndose a ese primer titular un título y una cédula. ¿Cómo presentamos el trámite? Con formulario 01, formulario 12, 13A, 59M, el certificado de fábrica, la factura de compra con copia, la fotocopia de DNI certificada de primera, segunda o de domicilio, constancia de cuido quid, declaración jurada de compromiso. ¿Qué nos devuelve el registro una vez que ingresa el trámite? Nos va a devolver el triplicado del formulario 13A con el pago de la primera patente, el triplicado del 59M, y del automotor el título, la cédula, las placas, la oblea, el certificado de la oblea y la factura de compra original. ¿Qué preguntas te pueden hacer en la inscripción inicial? Y te pueden preguntar, en vez de hacer la inscripción inicial esa acá, la haces en Guerra del Fuego, ¿qué diferencia hay? El trámite es el mismo, nada más que el auto desde el momento que se inscribe no puede cambiar de radicación al continente, por 3 años si es nacional, por 5 años si es importado. Y el trámite de desafectación, una vez cumplido el plazo, se hace ante la aduana y ante el registro, para poder desafectarlo de la ley. Te puede preguntar en vez de eso, ¿qué pasa si lo pones a nombre de un discapacitado? Y ahí le vas a decir de que el trámite es exactamente igual, nada más que se agrega el certificado de discapacidad y que ese vehículo es inembargable e intransferible por 30 meses si es nacional, por 4 años si es importado. ¿Cómo se libera ese vehículo? Presentando el certificado de libre disponibilidad una vez que se completó el plazo, que se cumplió el plazo. Otra pregunta así como voladora te pueden decir, si en vez de escribirlo a nombre de una persona física, lo querés escribir a nombre de una persona jurídica, y voy a poner el estatuto o contrato social, las últimas actas de designación de cargos si es una sociedad anónima, el quit y la declaración jurada si supera los 50 pesos. Una pregunta de estas. Van a hacer una pregunta. Pasamos a la transferencia, que es el segundo trámite. La transferencia también tiene un concepto. El concepto de transferencia es mucho más simple. Dice que es el acto en virtud del cual el titular cede el vendedor cede los derechos de un bien inscrito al comprador. O sea, firma el contrato de transferencia, que es el 08, y el vendedor le cede con ese contrato de transferencia los derechos que tiene sobre un bien inscrito a favor del comprador. ¿Cómo presentamos una transferencia? La transferencia se presenta con 08, 12, 13, 59M, el título, la cédula, fotocopia de DNI, constancia de cuido quid, declaración jurada y el Z si corresponde. ¿Qué nos devuelve el registro? El certificado del 13, del 59, el título y la cédula. Preguntas. Primera pregunta, si te falta el título o la cédula, ¿qué pasa? Tienen que hacer el trámite en el registro donde está el legajo físico. La pregunta más común que te van a hacer, ¿qué diferencia hay entre esa transferencia y una transferencia por sucesión? Se saca el 12 y el 13, la transferencia por sucesión, el 08 va como minuta, y se agrega el testimonio y el oficio. El testimonio es la declaratoria de herederos y el oficio es la orden del juez para que se inscriba. Nada más. Y de documentación del titular, de los titulares en el caso de la sucesión, va fotocopia simple del DNI y del quid, no va nada certificado. Listo, transferencia. Ninguna otra transferencia te van a preguntar por esa transferencia. A lo sumo te pueden decir, ¿y en qué caso llevaría una verificación si es por sucesión? Si tiene patente de la vieja denominación, si se presenta junto a un duplicado de títulos, por extravío, si se presenta junto a un cambio de motor o a una asignación de RPA. Tracto abreviado ni no. Igual de tracto abreviado no le van a preguntar ni nada. Pasamos al robo y recupero. ¿Quién puede hacer la denuncia de robo? La denuncia de robo la puede hacer el titular registrado o el adquirente con la transferencia. ¿Con qué documentación? Formulario 04, formulario 13C, 59M, el título, la cédula y la denuncia de robo con respuesta. Si no estuviera el título o la cédula, debería juntar la denuncia de extravío correspondiente. ¿Qué nos devuelve en la denuncia de robo al registro? Nos va a devolver el certificado del 04, el certificado del 13C del 59M, la constancia de titularidad y la denuncia de robo original para presentar en la compañía de seguros. Pasado un tiempo el auto aparece. ¿Quién puede presentar el recupero? Lo puede hacer el titular registral, el adquirente con la transferencia o la compañía de seguros. ¿Con qué documentación? Va a presentar formulario 04, 12, 13A, 59M y la constancia judicial o certificado judicial de hallazgo.
¿Qué nos va a devolver al registro? Nos va a devolver el certificado del 04, del 13A, del 59M, el título y la cédula. Preguntas. Primero, ¿qué pasa si el auto está prendado? Tenéis que notificar previamente al acreedor prendario, por mediante carta documento o notificándolo en el formulario. Segundo, ¿qué tiene que decir la constancia judicial de hallazgo? Que la entrega es en forma definitiva. Tercero, no hay más. Son las únicas preguntas que tenemos. Pasamos a la baja del automotor. Traigan eso. Baja del automotor. ¿Quién puede hacer el trámite de baja del automotor? El titular registral o el adquirente junto con la transferencia o la compañía de seguro. O sea, el recupero y la baja del automotor se agrega a la compañía de seguro. ¿Qué documentación presentamos para la baja? Formulario 04, formulario 13C 59M, el título, la cédula y las placas. El registro procesa el trámite y nos devuelve el certificado del 04, del 13C y del 59M. Ahora, si nosotros queremos recuperar el motor del vehículo que estamos dando de baja, tenemos que agregar una nota, por lo tanto vamos a presentar 04, 13C, 59M, título, cédula, placas y la nota dirigida al encargado informándole que el motor es utilizado. En ese caso el registro nos devuelve el certificado del 04 que va a decir válido únicamente para alta de motor, el certificado del 13C y del 59M. Pregunta en este trámite, una. ¿Qué característica tiene este trámite en el 04 que es el único que debe cumplimentarlo? Lleva consentimiento conyugal. Si el titular que hace el trámite casado necesita el consentimiento conyugal. Es el único de los trámites del 04 que lleva consentimiento conyugal. Es la única pregunta que hay para abajo. No te pueden preguntar de vuelta, como lo está dando otro, te pueden preguntar qué pasa si está prendado. Hay que comunicar previamente al acreedor primario. Pasamos a baja y alta de motor. Baja y alta de motor se da por separado y después en conjunto para rellenar. ¿Quién hace el trámite? El titular registral o el adquirente con la transferencia. ¿Qué documentación presenta para la baja de motor? 04, 59M, el título y la cédula. ¿Qué le devuelve al registro? El certificado del 04, del 59M y solamente el título, porque al no incorporarse un motor no puede circular y no se pide cédula. Pregunta ahí, ¿qué tenés que marcar para que el motor que te dé de baja, el registro, te sirva para incorporar en otro auto? Otras partes. Pasa un tiempo y sobre ese mismo vehículo se le quiere incorporar un motor. Vamos a hacer el trámite de alta de motor. ¿Qué se presenta para el alta de motor? 04, 12, 59M. Se va a presentar el título, porque era el único documento que teníamos, y el elemento probatorio del origen del motor. Si es nuevo y nacional, el certificado de fábrica. Si es nuevo importado, un certificado de importación. Si perteneció a un automotor inscrito, el certificado del 04 donde diga válido para alta de motor. ¿Qué nos va a devolver el registro? El certificado del 04, del 59M, el título y la cédula con el motor incorporado. Ahora, si queremos hacer el trámite simultáneo, vamos a presentar 04, 12, 59M, el título, la cédula y el elemento probatorio del motor. Certificado de fábrica, certificado de importación o certificado de cédula. ¿Qué devuelve el registro? El certificado del 04 con el válido para alta de motor, el certificado del 59M, el título y la cédula con el motor incorporado. No hay preguntas, salvo la de prenda. ¿Qué pasa si el auto está prendado? Es la única pregunta que hay en baja y alta de motor. Hasta ahí vamos bien. Pasamos a denuncia de venta. Denuncia de venta es la comunicación de la tradición del automotor que se hace ante el registro. La hace el titular registral con formulario 11. Los datos a completar obligatorios son el número de dominio, el lugar, la fecha, el nombre y apellido y el número de documento de la persona a la cual nosotros le entregamos el auto. Tiene que certificar la firma el titular registral. En caso de ser casado es conveniente que certifique la firma también el cónyuge. No hay un plazo para presentar la denuncia de venta, como tampoco hay una obligación del denunciado de que es el único para presentar la transferencia. Una vez hecha la denuncia de venta, se presenta el denunciado o un tercero, la transferencia se hace igual. Los efectos que produce la denuncia de venta, el titular registral los desliga civil y fiscalmente o civil y tributariamente del auto. Al denunciado lo estima a transferir dentro de los 30 días, caso contrario se decreta la prohibición de circular, el pedido de secuestro y genera multas. ¿Cómo se levanta la prohibición de circular? Ingresando una transferencia o a pedido del titular solicitando la revocatoria de la denuncia de venta.
que se hace con un 02 y una nota informando cómo voy a sumar. ¿Qué pasa si el vehículo está en condominio? La denuncia de venta la puede hacer cualquiera de los condóminos, pero no va a producir efectos hasta tanto no firmen todas las partes. ¿Cómo son el tema de los plazos de la denuncia de venta? Para presentarla no hay plazo. Si uno presenta la denuncia de venta el día que entrega el auto, el registro tiene que esperar 10 días para mandar la carta de intimación al denunciado para que se presente a transferir dentro de los 30 días hábiles. Si la entrega del vehículo fue hace más de 10 días, automáticamente al ingresar el trámite se emite la carta intimándolo a que se presente dentro de los 30 días hábiles a transferir. Denuncia de compra. ¿Quién la hace? Aquella persona que adquirió un auto y nunca le fue entregado el formulario 08 para poder transferir. ¿Cuál es la vigencia? ¿Cuál es el plazo o vigencia que tiene este trámite? 60 días hábiles desde el momento que ingresa al registro. ¿Qué documentación van a presentar? Van a presentar un formulario 10, un 12, un 08 que va a estar completo en el frente con la firma certificada del que está haciendo el trámite como comprador y la constancia de que falta la denuncia de venta, que falta la firma del vendedor en el 08. Van a presentar un formulario 59M. Del automotor tiene que presentar título, cédula, boleto de compraventa, pago de patente, póliza de seguro, la nota de la declaración jurada de responsabilidad civil respecto del automotor y respecto de la documentación que están adjuntando, y una carta documento invitando al titular a que concurra a firmar el registro. De la persona van a presentar fotocopia de DNI, certificada, constancia de videoclip y declaración jurada. Dentro de los 60 días de validez que tiene la denuncia de compra se pueden dar 3 situaciones. La primera es que aparezca el titular en el registro y firme. En ese caso el encargado del registro lo va a llamar al que presentó el trámite para que venga, complete el formulario que falta, que es el de rentas, y pague los aranceles correspondientes a una transferencia. Segunda opción, pasaron los 60 días hábiles y no se presentó nadie, recién ahí queda habilitada la instancia judicial. Y la tercera opción, que se llama cotejo, y es la que se utiliza, la que se logra la transferencia sin firmar el 08, cuando el que presenta el trámite de denuncia de compra ya consta en el legajo como denunciado en una denuncia de venta. Cuando es la misma persona, por cotejo se transfiere el vehículo. Informe de dominio certificado de dominio. El informe de dominio se puede solicitar con 02 y lo tiene que devolver en el registro donde está el legajo físico y lo tiene que devolver en 24 horas. Con 02 más 99 se presentan las 2 primeras horas y se devuelve en el transcurso del día. Lo pueden pedir vía fax sobre un vehículo o sobre un otro vehículo que no esté registrado acá, con un 57 en el registro o con un 58 mediante entidades autorizadas. El informe de dominio lo pide cualquier persona física o jurídica y lo que nos informa es, el efecto que produce ese informe es informarnos datos del automotor, del titular registral y medidas que recaigan sobre ambos. Ahí viene la pregunta, porque se guardaron una palabrita, ¿de qué titular registral? Del último. ¿Qué preguntas te pueden hacer ahí? Si querés saber de todos los titulares que tuvo, pongo la palabra histórico, me cobran una arancel adicional y te van a agregar una hoja al informe en la cual va a establecer desde el primero hasta el último titular que tuvo, desde cuándo hasta cuándo y en qué lugar. Pasamos al certificado de dominio. El certificado de dominio únicamente se solicita con formulario 02 en el registro donde está el legajo físico, lo solicita el titular registral como juez o un escribano y el efecto que produce es que bloquea el legajo por 15 días hábiles. La finalidad de este trámite es la de resguardar el bien. El titular lo hace para resguardar el bien en sí, el juez lo hace por una causa judicial que se haya abierto y el escribano lo hace obligado si quiere hacer, o sea, él tiene la obligación de hacerlo por si quiere presentar un trámite con un 08 especial de escribanos. ¿Cómo se levanta el bloqueo que se generó con el trámite? Ingresando una transferencia en cualquier momento junto al certificado que se pidió originariamente. O sea, para que la transferencia prospere tiene que presentarse el 02 y el certificado de dominio que te devolvió el registro. Se puede levantar con esa transferencia o una vez cumplido el plazo. Salud. ¿Prenda para dar alguien? No. Pero explíquela igual. Esos son... Ella lo quiere dar. Esos son los trámites que yo les aconsejo a ustedes que den lo que tienen que decir
No más de eso, y no más de eso tienen que decir, y no más de eso les van a preguntar. A ver, cuanto más, si vos le das el horario con seguridad las cosas que le decís, si lo decís concretamente, ni siquiera preguntas, pasan a la nota. Esa es la constancia que entregamos normalmente cuando estamos haciendo un trámite. No le damos los aranceles.